Buenas tardes mis hermanos, bendiciones para todos. Bienvenidos a Un Momento Íntimo con Dios, programa transmitido para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos un programa muy interesante. Hoy veremos cómo lo que podemos decir acerca del divorcio según la Biblia. Y será un programa demasiado interesante y muy ilustrativo para cada uno de nosotros. Pero primero pongámonos en presencia del Señor para que este programa sea de gran bendición para todos. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, Señor, nos ponemos en tu presencia, Señor, para que nos llenes de sabiduría y de entendimiento, Señor, y que estas palabras, Señor, este mensaje de amor se quede en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, como una semilla, Señor, que se sembró en tierra fértil, Padre Santo, y dará fruto abundante para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Así es, mis hermanos. Hoy veremos un tema muy importante. Este tema es un tema bastante controversial. Ha sido muy controversial durante todos los tiempos y quizá uno de los más desobedecidos por los hermanos y por los pastores. Este tema ha sido causante de división de iglesias. Solamente por el tema de que si se pueden casar otra vez o no se pueden casar, si se pueden divorciar otra vez o no se pueden divorciar. Así que hoy vamos a ver varios puntos de vista bíblicos que podrán aclararnos un poquito las dudas que tenemos al respecto y así conoceremos lo que Dios nos manda eh, sobre este tema. Y es muy bueno conocerlo porque no sabemos, Dios no lo quiera, cuándo podamos estar en una posición de esas. Y es muy bueno saber lo que el Señor manda para así hacer lo correcto. Por eso, hoy vamos a ver los puntos de vista empezando desde del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, para aclarar confusiones. Sabemos que lo que Dios dice al respecto nos va a guiar con rectitud, eh, y así podremos hacer bien lo que Dios nos manda. Sabemos que Dios no lo permitía, Dios no permitía el divorcio. En Mateo 19:4 dice, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído el que hizo al principio, varón y hembra los hizo? No es bueno que el hombre esté solo, como no, como no lo dice él. En Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Así nos lo dice en Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer es la ayuda idónea para el hombre. La mujer siempre desde el principio ha sido la ayuda idónea para el hombre, pero no cualquier mujer es la esposa, la mujer que Dios tiene destinada para cada uno, la pareja que tiene destinada para cada uno, porque sabemos que desde el principio Dios tiene destinado para cada uno una pareja, una pareja para ser su compañera, para ser su apoyo, para ser ese pilar que lo va a ayudar a sostener y a salir adelante. Así es, mis hermanos. Él quiso que fuéramos uno. Él quiso que fuéramos uno. Por lo tanto, al ser uno, seríamos una sola carne. Seríamos una sola carne y así, al ser una sola carne, no podríamos divorciarnos, porque al divorciarnos esa carne quedaría mutilada. Esa carne quedaría como tu cuerpo cuando le quitan un brazo, una pierna. Si a ti te quitan un brazo o una pierna, tu cuerpo queda completamente mutilado. Pero si asimismo pasa si nos divorciamos. Si ya somos una sola carne y nos divorciamos, quedamos mutilados.
mutilados. Por eso en Génesis 2:24, Él nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mire hasta dónde llega la responsabilidad y el propósito de Dios con esto, que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Oiga, a su padre y a su madre, a los dos seres más importantes en la tierra que podemos tener, que fueron los dos seres que nos dieron la vida. Y dice, dejarán a su padre y a su madre, y se convertirán en una sola persona. Entonces, en una sola carne con su mujer. Entonces, podemos decir que Jesús responde de la misma manera que Dios lo estableció. En Mateo 19, 5, 6. Dice, en Mateo 19, 5, 6, Él le respondió a los discípulos y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno solo, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. He aquí, esto es de gran importancia. Mire lo que, repitamos ese pedacito. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Esto es de gran importancia para que tengamos en cuenta que solamente Dios puede separar un matrimonio. Solamente Dios tiene el poder para separar lo que Él ha unido. El hombre no se puede separar. Según esto, el hombre no se puede divorciar. Ahora, a Jesús le hicieron esta misma pregunta. Se la hicieron en Mateo 19, 7 y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En este versículo es donde los hermanos o la gente ha empezado a transgiversar la escritura. Porque dice, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces, a raíz de este pedacito, dicen, no, es que Moisés dio permiso, entonces nosotros nos podemos divorciar, nosotros podemos salir de esto porque él dejó. Pero esta parte de la escritura, Dios lo contestó y Dios dijo, se permitió por causa de la obstinación del hombre. En Mateo 19, 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Miremos, sí, es cierto, en la época de Moisés era permitido divorciarse, como se dice, por gusto. Ellos se podían divorciar cuando quisieran, ellos podían dejar a su mujer cuando quisieran y podían volverse a casar cuando quisieran. Sí. Miremos Deuteronomio 24:1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna causa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Acá, en este punto de la ley, aquí en este puntico de la ley, fue que la ley fue pervertida. O sea, fue mal usada. El hombre empezó a divorciarse por cualquier cosita que no le gustara. Por cualquier cosita que no le gustara, listo, entonces me divorcio. Divorciémonos ya. Sí, porque es que no me gustó esa vieja. Entonces, no, divorciámonos y volvámonos a casar. Y era permitido volver a casarse si quería. En realidad, en los tiempos de Moisés se podían casar de nuevo. Y por supuesto, volver a divorciarse. Y salida de su casa podría ir la mujer y casarse con otro también si quería. Eso no tenía ningún problema. Así que lo que nos queda por ver es lo que Dios, a través de Jesús, dijo acerca de lo que se permite, de si se permite o no el divorcio. Esto era en el Antiguo Testamento.
Y esa es la excusa que muchos hoy en día tienen para divorciarse y para volverse a casar. De que si se, entonces vamos a mirar qué nos dijo Dios por medio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, de si se permite o no el divorcio, de si se permite o no volvernos a casar. Y lo vamos a ver bíblicamente, y de labios de Jesús. De labios de Jesús. No lo vamos a oír ni de labios de Pedro ni de labios de Juan. Estas son palabras textuales de Jesús. Entonces, como Jesús vio que la ley estaba siendo pervertida, que estaba siendo mal usada, vino ¿a qué? A regularla. Él vino a regularla. Y veamos la forma en que Jesús reguló la ley. Jesús nos enseña la realidad y la verdad sobre la ley. Él no la enseña. En realidad no es permitido. Y esto en palabras del Señor Jesús en el verso 8. Él les dice: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no era así. O sea, nunca habían tenido permiso. Pero Moisés sí lo permitió. Jesús nunca les dijo, miremos, hay que aclarar algo. Él les dijo que Moisés había dado permiso por la dureza de corazón, pero nunca les dijo a los que lo cuestionaban acerca del divorcio que era permitido. Solo les dijo que sí era cierto que Moisés había permitido que se casara, pero no que era que Dios le había dicho a Moisés que permitiera el divorcio. No, son dos cosas muy distintas, sino que ellos, por obstinados, por necios y por tercos, pues Moisés como que ya no se aguantó más y que les dijo, no, pues divórciense. Ya se vio como metido en la grande, entonces ¿qué dijo? No, yo les doy permiso para que se divorcien, pero fue como por salirse del paso, pero no porque Dios le haya dado el permiso. Es muy distinto decir que algo fue cierto, que algo ocurrió, a decir que tenía el permiso para hacerlo. Por ejemplo, vamos a este pequeño ejemplo. Una niña va y le dice a la mamá: mami, tengo una fiesta de 15 años, ¿me vas a dar el permiso? ¿Me vas a dejar ir? Y la mamá le dice que no. Le dice: no, yo no la dejo ir. Pero la niña toma la decisión de ir sin el permiso de sus padres. Entonces, ¿qué pasa? Se va. Después, pasado un tiempo, le preguntan a ella: ¿oíste, Claudia? ¿Vos fuiste a la fiesta de fulanita? Ah, sí, yo fui. Vea, ella está diciendo: sí, yo fui, pero no está diciendo: sí, mis papás me dieron permiso de ir. Son dos cosas muy distintas. Muy distintas. Son dos cosas muy distintas. Tú decidir las cosas y otra muy distinta, tener el permiso para hacerlas. No sé si me estarán entendiendo, pero es así. Son dos cosas muy distintas. Tú puedes tomar la decisión de hacer todo lo que tú quieras, pero falta ver si tienes el permiso. Una cosa es que la hagas con permiso y otra que la hagas por tu propia voluntad. La verdad de esto es que sí hay autorización para el divorcio. Y Jesús lo aclara. Y hay una sola causa. Y es solo por causa de la fornicación y el adulterio. Es la única causa que bíblicamente tenemos permiso para divorciarnos. Y la encontramos en Mateo 19:9. Y dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Por tanto, veamos aquí la realidad del divorcio. El divorcio, nosotros nos podemos divorciar, sí, por infidelidad, o sea, por fornicación o por adulterio. Esas son las dos causas por las que nos podemos divorciar.
pero está condicionado ¿a qué? A que no nos podemos volver a casar, porque el que se casa, el divorciado que se casa, está adulterando. O sea, queda como que se fuera, como que se hubiera ido a vivir sin casarse con una mujer. O sea, divorciarnos y volvernos a casar no está permitido según la Biblia. Según la Biblia. El que se casa con la repudiada adultera, dice el Señor. Y el que se casa y el que se divorcia y se casa con otra, adultera. Él lo dice bien claro. No, yo no veo qué es lo que estamos preguntando, qué es lo que tanto inspira, decimos, porque es que la Biblia lo dice bien claro. Y esto no lo estamos inventando nosotros. Esto lo dice la palabra de una manera clara y concisa. Y es más, lo está diciendo Cristo en persona. En persona. Porque eso fueron preguntas que le hicieron al mismo Jesucristo. O sea, que podemos ver que en cuanto a que si alguien se divorcia por otra causa, que no sea el adulterio o la fornicación, y se casa con uno o con otro, está adulterando. Y esto no es permitido para ningún hijo de Dios. Ningún hijo de Dios tiene como permitido divorciarse y volverse a casar. Porque eso es vivir en fornicación. Pero si alguien que fue engañado por su cónyuge, alguien que fue engañado por su cónyuge, por ejemplo, tu marido te fue infiel, así, tú dices, bueno, me divorcio, tienes el permiso para divorciarte, pero ya si tú decides volver a rehacer tu vida y decides volver a casarte, claro lo dice Jesús en cuanto a esto. Por causa de fornicación. Por causa de fornicación nos podemos divorciar. Y de otra manera no es permitido, porque entonces van a estar en adulterio y si alguien lo hace es bajo su responsabilidad y criterio. O sea, como la niña que decidió ir a la fiesta, sin el permiso de sus padres, ella se fue bajo su responsabilidad, no bajo la responsabilidad de los padres, sino bajo su responsabilidad y criterio. Asimismo es el que se divorcia hoy en día y se vuelve a casar. Lo hace bajo su responsabilidad y criterio. No puede decir que alguien se lo permitió o se lo autorizó. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Vemos que la Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara. Nos da un punto de vista exacto de las cosas en cuanto a esto. Esto lo hemos visto hemos visto en este estudio. El divorcio entre dos cristianos no es permitido por nada que no sea adulterio. Por nada que no sea adulterio. O fornicación. Si tú estás casado, no es que, no, es que este man ya no me gusta, qué pereza, yo me voy a ir a divorciar. No. Debes luchar por tu matrimonio. Debes luchar y tratar de arreglar las cosas. Pero no por que sí, por adulterio y fornicación. Sí puedes divorciarte. Incluso por maltrato te puedes divorciar. Porque al él maltratarte te está siendo infiel a sus promesas de amar, está siendo infiel a la promesa de amarte de por vida. Pero te puedes divorciar, pero no te puedes volver a casar. Y si lo haces, es bajo tu propia responsabilidad y criterio. Así, mis hermanos, que veamos que en realidad Cristo mora en nuestras vidas y debemos confiar en Él. Debemos confiar en que Dios guardará nuestro matrimonio. Por eso todos los días, si queremos que nuestro matrimonio perdure y que no se desbarate y que nadie lo pueda matar, debemos orar todos los días, orarle a Dios y pedirle que Él sea la columna vertebral de nuestro hogar, poner en sus manos nuestro matrimonio, nuestra familia. ¿Para qué? Para que este matrimonio dure
hasta que la muerte nos separe. Entonces así, y podamos cumplir lo que dice la palabra, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Así es, mis queridos hermanos. Bueno, mis hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre el programa o algo que preguntar, pueden hacerlo en el correo, en el enlace que les dejé en la casilla de la descripción del video. En preguntas, momento íntimo con Dios, @gmail.com, y les serán respondidas lo más pronto posible. En este momento quiero aprovechar y darle un saludo a Marcela Villa, a Luis Enrique, a Martín Vázquez, Tomás Hernández, Juan Guerrero, Juan Antonio Gonzolino Solís, Fernando Matías, Oscar Basto, y a todos y cada uno de los que me acompañaron en este programa. Quiero darles las gracias y mandarles una bendición muy grande en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga y que el Señor me bendiga. Hasta una próxima oportunidad.